¿Cómo les va? Acá estoy dándoles la bienvenida a este nuevo espacio donde vamos a hablar sobre un tema que nos atraviesa a todos los formadores, a todos los docentes, ¿sí? A todos los que estamos en educación, cualquiera sea la versión, ¿no? Porque me gusta siempre como aclarar que no solamente estoy hablándole a las profesoras, a las docentes, a las maestras jardineras, a las maestras de primaria, a los profesores del secundario y de la facultad, sino también a aquellos educadores que tal vez sí están acompañando este proceso de crecimiento de nuestras generaciones más jóvenes, ¿sí? En clubes deportivos, en instituciones, en academias, ¿sí? Instituciones donde tal vez los chicos también pasan muchas horas aprendiendo música, ¿sí? Arte, deporte y demás. Así que a todos ellos hoy va referido este vivo que tiene que ver con la frustración docente, ¿no? Con este tema que, como ya les dije, nos atraviesa por completo y es como el nudo del cuento, ¿no? Ese momento de conflicto en el que en general en todas las historias uno trata de buscar la solución, ¿no? Buscar estrategias, buscar herramientas como para que este cuentito tenga un final feliz. Bueno, les preparé hoy este tema desde las tres perspectivas, ¿no? Desde la mirada de la inteligencia emocional, desde la mirada de la teoría del apego, desde la mirada de la neurociencia, como para ver si podemos desentrañar, ¿no? Y buscar esa solución a este gran problema que tiene que ver con nuestra frustración como docentes, ¿sí? Esa frustración que nos invade, que muchas veces nos saca las ganas, las fuerzas para seguir apostando, para seguir generando eso que queremos generar en el aula, ¿no? Porque nuestro rol, así como el rol de los médicos, ¿no? Del personal de salud, conlleva algo que tiene que ver con algo más especial, con esa misión, ¿no? De alguna manera querer formar a las futuras generaciones. Y hay un dejo, ¿no? De algo épico, ¿no? Que tiene que ver, o a veces un tanto utópico, ¿no? Que tiene que ver con poder cambiar la sociedad a través de nuestro granito de arena o de lo que pasa en nuestra huertita que puede ser el aula, ¿sí? Bueno, desde la estadística, abruman las estadísticas que hablan sobre docentes que sienten esta sensación de desánimo, de frustración en todos los niveles educativos. No hace falta que las mencione en detalle porque sabemos, todos los que estamos adentro sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de frustración docente, ¿sí? Que lo vivimos a diario, ¿sí? A cada minuto de nuestro rol, de nuestra tarea. Son varios para mí los motivos. Podemos hablar de lo que tiene que ver con lo económico. La realidad es que siempre el ingreso docente fue magro, fue súper bajo, desde que tengo uso de razón o desde que me acerqué a la docencia. Hoy en día tal vez aún más, ¿no? Y la realidad es que los docentes tienen que recurrir a capaz 2 o 3 trabajos como para poder sostenerse. Ese es uno, ¿no? Es uno de los motivos. También el hecho de que el rol perdió un lugar, ¿sí? Ese lugar de valoración que tenía en la sociedad. De alguna manera se denigró, ¿sí? O hemos dejado tal vez que se denigre, ¿sí? Y la realidad, y para mí uno de los motivos más importantes, si no el más importante, tiene que ver con que el interlocutor cambió, ¿sí? O sea, los alumnos con los que nosotros hoy en día contamos, ¿sí? Con los que trabajamos, difieren muchísimo de cómo éramos nosotros como alumnos. Nosotros aprendimos de alguna manera a que el concepto del alumno era lo que éramos, ¿sí? O sea, niños, preadolescentes y adolescentes que estábamos frente a una persona y esa persona frente a nosotros, consideramos que era el único conocedor, el que nos venía como de alguna manera a impartir conocimiento. Nosotros como decíamos, una tabla absolutamente rasa y vacía, ¿sí? Que estaba dispuesta a ser llenada, y la realidad es que ese vínculo se formaba o se forjaba de alguna manera desde la autoridad, ¿sí? Desde la autoridad, muchas veces desde el miedo, ¿no? De decir, bueno, tengo que ser respetuoso de esta situación porque ahí hay una persona con una presencia, ¿no? Y que se vincula conmigo como alumno desde la distancia, ¿no? Tal vez hasta desde la frialdad. Y se planteaba un vínculo que tenía estas características, ¿no? Por ende, el docente llegaba al aula, impartía su saber, ¿sí? Y nosotros como corderitos ahí en silencio, había el que no, obviamente, el que tal vez se mostraba un poco más disruptivo, pero no pasaban ni segundos, ¿sí? Hasta que se lo ponía como en vereda, como decíamos antes, ¿no? O sea, todos tenían como que adecuarse a esa dinámica.
Sí, las cosas cambiaron, la realidad es que las sociedades fuimos avanzando en cuanto a lo que tiene que ver con el conocimiento del propio ser, ¿no? De reconocernos seres emocionales, seres que sentimos, ¿sí? Que a todo momento se ponen en juego nuestras emociones. Eso hizo también que fueran cambiando los vínculos y las relaciones, ¿no? O sea, siento que esto fue para mejor. Muchos dicen que no, que tal vez fue para peor, pero yo siento que fue para mejor porque de a poquito fuimos como reconociendo que somos seres emocionales, que cuando sentimos emociones disruptivas, algo pasa en nuestro cuerpo, ¿sí? Se generan diferentes situaciones, los diferentes sistemas del cuerpo se ponen en funcionamiento, muchas veces son situaciones muy desagradables porque hay gente que llega hasta enfermarse por esta realidad, de vivir en situaciones tóxicas, ¿no? Bueno, la realidad es que mucho cambió, mucho se aprendió y por ende también cambió este vínculo entre el educador, ¿sí? Y el educando, vamos a decir, entre el docente y los alumnos. Pero bueno, la realidad es que algo tiene que cambiar, ¿sí? O sea, no queda otra más que un cambio, ¿sí? Y la realidad es que desde mi perspectiva falta mucho para que desde las políticas públicas, ¿sí? Se logre reconocer esta realidad y se ponga en marcha una capacitación docente así masiva como para que esta realidad realmente empiece a cambiar. Al menos acá en Argentina. Hay muchos países que siento que están mucho más adelantados y que ya están tomando cartas en el asunto y están formando a sus docentes y demás en inteligencia emocional, que para mí esa es como mi banderita. Desde mi perspectiva, los docentes, los profesores, los educadores de todos los niveles y más aún aquellos niveles que han perdido el recurso del juego, de lo didáctico, ¿sí? De lo lúdico, vamos a decir, que son el nivel secundario, tal vez y el nivel universitario. Los docentes entran en un círculo vicioso. A mi entender, esta es mi perspectiva. Ustedes saben que desde Mirada Honesta siempre trato de brindarles, obviamente, mi opinión, mi parecer de este tema que me apasiona, que tiene que ver con la educación. Yo considero que los docentes, los profesores, los formadores entran como en un loop, ¿sí? Como en un loop, si fuera un círculo vicioso y tóxico, ¿sí? Del que muchas veces se sienten presos, ¿sí? Y no pueden salir. Por eso hoy hablamos de frustración docente, ¿sí? Y cómo hacer para que esta frustración no se termine transformando de alguna manera en nuestra energía vital, en nuestro motor para seguir el día a día, ¿sí? El reclamo, la queja, la angustia, la frustración, toda esa cosa así como negativa. Bien, decimos que es un círculo vicioso del que no podemos tal vez salir. Muchas veces no nos damos cuenta, estamos ahí hundidos, ¿sí? O en una tormenta, tal vez como, ¿sí? En esta situación así circular que siempre volvemos a lo mismo, ¿sí? Volvemos a lo conocido, volvemos a esta zona de confort que tiene que ver con cómo aprendimos siendo alumnos. Tenemos ese referente, ese ideal de profesor, ese ideal de docente que ya lamentablemente tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque nuestros alumnos, que son nuestros interlocutores, cambiaron. Así que algo hay que hacer. No podemos seguir con las mismas propuestas, no podemos seguir con las mismas herramientas. Tenemos que empezar a capacitarnos, a indagar. Gracias a Dios hoy tenemos a disposición todo lo que queremos ahí, en la computadora, en internet, ahora con la inteligencia artificial. La realidad es que necesitamos generar nosotros ese cambio desde nuestra huertita, ¿sí? Desde nuestra casita, ¿sí? Que es el aula o el campo de juego para un profesor de fútbol, ¿sí? O para una profesora de hockey o de vóley o quien sea que esté ahí a cargo de la formación de nuestros alumnos. La realidad es que hay dos situaciones. Una, por un lado, esa imagen que tenemos nosotros de los profesores que teníamos cuando nosotros éramos alumnos. Y por otro lado, algo que yo creo que en vez de sumar, hizo que las cosas se pusieran de alguna manera un poco peor, ¿sí? El hecho de cuando llegó la pandemia y tuvimos como la necesidad de seguir en contacto, nos aferramos muchísimo a todo lo que tiene que ver con la tecnología, empezaron a proliferar un montón de aplicaciones y de herramientas como para seguir manteniendo la conexión con nuestros alumnos y poder de alguna manera seguir sosteniendo este proceso de enseñanza y aprendizaje. La realidad es que estas dos cosas, ¿no? Como primero el ideal o ese perfil que tenemos nosotros del docente, ¿no? Que es añejo, que tiene que ver con nuestra formación como alumnos y demás, de lo que consideramos que un profesor tenía que hacer. Y por otro lado, con esto de la pandemia, este recurso, que la realidad es que, bueno, llegó y lamentablemente llegó para quedarse, que es abrumar a nuestros alumnos, más aún en secundaria y en la universidad, con el uso de la pantallita más chiquita, serán las tablets, después pantallas más grandes, la computadora, pero como que los docentes se aferraron muchísimo, ¿sí?
En lo concreto, a pasar trabajos, a poner fechas límite, ¿no? Los deadlines, esto de decir, bueno, para tal hora tenés que entregar tal trabajo. Y lo que se perdió, a mi entender, es el vínculo, ¿sí? El vínculo entre el docente y sus alumnos, el vínculo real, ¿no? Que no tiene que ver con ese vínculo añejo y arcaico, ¿sí? Que se establecía, digamos, antes, cuando nosotros éramos alumnos. Y ahí sucede lo que sucede. Hay muchos de nuestros alumnos que pierden, ¿sí? La intencionalidad, ¿sí? O sea, pierden de vista el para qué estoy acá en la escuela, o sea, ¿qué vengo a hacer? De ahí la apatía, de ahí la frustración. La realidad es que no pueden sostener la atención, ¿sí? Nosotros nos encontramos con alumnos que tal vez a los 15 minutos o 20 minutos de repente se desenchufaron y ya los vemos con la mirada perdida, ¿sí? Ni que hablar de la situación del celular, que ya, gracias a Dios, se está yendo, ¿sí? De a poquito del aula. La realidad es que, bueno, la apatía es tan, pero tan grande que como docentes muchas veces estamos ahí sin saber qué hacer, a qué herramienta recurrir, ¿sí? Qué estrategia utilizar como para seguir conectados, ¿sí? Para seguir teniendo, de alguna manera, esa atención, seguir sintiendo que estamos enriqueciendo la vida de nuestros alumnos, que para eso estamos, ¿no? Que de alguna manera estamos dejando huella y huella positiva, ¿no? En estos chicos que van a ser los profes del mañana, de alguna manera. Entonces, muchas veces caemos en malas decisiones. No porque querramos, sino porque a veces no sabemos, ¿sí? No sabemos a qué herramienta recurrir. Y es ahí cuando perdemos a nuestros alumnos, cuando sentimos de que ya van al colegio porque sí, porque realmente no encuentran un motivo, ahí los perdemos. A mí me gusta decir justamente esta frasecita, ¿no? Yo siempre digo, cuando vuelvo a casa, ay, hoy me pasó algo re lindo, siento que me los guardé en el bolsillo. Digo, sí, sí, a mis alumnos, pero porque pasó, no sé, les cuento una experiencia del aula. Y lo contrario, eso sería perderlos, ¿sí? Que ya no los tengamos en el bolsillo, que los perdamos, ¿sí? Y lo que sucede aún peor es que perdemos nuestro liderazgo como líderes positivos que deberíamos ser para estos chicos. Porque ellos siempre que siente que siempre pasa lo mismo, ¿sí? Que, no sé, que nada cambia, que todo es aburrido, que todo es apatía, ¿sí? No hay energía vital. Así que bueno, la realidad es que muchos docentes apelamos tal vez a herramientas que no son las mejores, o son un tanto negativas, vamos a decir, ¿no? Porque seguimos tratando de apelar a ese perfil del docente o del formador que nosotros sentimos como válido, que es el que nos formó a nosotros. Y muchas veces recurrimos al autoritarismo. Sí, al autoritarismo, a ponernos serios, a ponernos duros, fríos, distantes, ¿sí? A veces hasta levantar la voz, hablar tal vez de mala manera, referirnos, ya les digo, buscar herramientas que son las que dejan huella, pero huella negativa, y las que en realidad lo que va a generar en ellos es esta sensación de miedo. Es una sensación de miedo tal vez solapado, o sea, yo me quedo calladito porque sé que este profesor, si yo hablo o si hago tal cosa con el compañero, lo que sea, reacciona así, ¿no? Capaz a los gritos, o me baja línea, o se pone un tanto más autoritario, en este curso no se habla, en este aula no se habla. Y la realidad es que lo que se empieza a generar en el cuerpo de nuestros alumnos, aunque a veces parezca mentira, pero es así, es una situación hormonal de cortisol ahí rebotando en el cuerpo, ¿sí? Y todos sabemos que cuando estamos en una situación de supervivencia, ¿sí? O de estrés, son 3 las posibilidades, porque la realidad es que nuestro sistema corporal no cambió mucho con respecto al sistema corporal del hombre de las cavernas, ¿no? De los primeros habitantes. Y cuando ese hombre de las cavernas tal vez era perseguido por un depredador, por un león, y sentía todo ese cortisol en el cuerpo, ¿qué hacía? Atinaba a tal vez correr, huir, ¿no? Pero nuestro alumno no puede salir corriendo del aula. Ese hombre de las cavernas tal vez tenía una segunda opción, que era atacar al león, agarrar un palo, pegarle, defenderse. Pero la realidad es que no está socialmente aceptado que el alumno se defienda del profesor con uñas y dientes, sino la verdad que no está bueno que pase. Y la tercera opción, que todo sistema corporal, y que tiene que ver más que nada con el cerebro, ¿sí? Emocional, la tercera opción a la que recurre un organismo es frizarse, quedarse duro, quieto. Hay muchos chicos que ante esta postura docente, ante esta postura del formador, un tanto más autoritaria, ¿sí? Más distante, más fría, optan por frizarse, ¿sí? Quedarse ahí
duritos, quietitos, y la realidad es que muy probablemente, como está en supervivencia, como está diciendo, bueno, yo me quedo quieto para que este profe no me rete o no se enoje, o no hablo, no hago tal cosa y demás, entonces se quedan quietitos y están como si estuviesen escuchando, como si estuviesen prestando atención, pero están desenchufados. Ahí se disociaron un poquito, ¿sí? Sencillamente para no sentir ese miedo, ¿sí? Entonces, ¿de qué vale? Volvemos a lo mismo. ¿De qué vale generar eso en nuestros alumnos si los vamos a perder? Como decíamos hoy, si no los vamos a tener ahí en el bolsillito. Honestamente, ¿no? Generando lo que yo siempre digo, que es un liderazgo positivo. Un liderazgo con el que los chicos se conecten y no teman, y por ese temor elijan acatar, ¿sí? Y estar ahí en silencio, frisados, disociados, pero cero conectados con la propuesta. Y ahí viene la apatía, y ahí viene la mirada perdida, y ahí viene esta situación. Y este círculo y este loop en el que caemos todos los profesores, no porque querramos, obviamente, Dios mío, sino porque es lo conocido, es lo que aprendimos. Nosotros aprendimos que la educación tenía que ver con eso, con un docente, con un profesor que se manifestaba de esta manera y que los alumnos respondían de esta manera. Pero ahora las cosas cambiaron y nosotros somos parte de ese cambio. Entonces, ¿qué mejor que recurrir a estrategias que nos ayuden a ser partes de ese cambio? La realidad es que en este vínculo que nosotros generamos con nuestros alumnos, los vamos a estar formando. Porque ustedes saben que la realidad, la verdad de la milanesa, no es el nivel académico que se van a llevar con respecto a nuestra materia, ¿sí? No van a recordar títulos académicos del vínculo que tengan con nosotros, los profesores. Nos van a recordar por la persona que fuimos con ellos, ¿sí? Por las actitudes que tuvimos, por el vínculo que establecimos. Si a cada uno de ustedes yo les pregunto ahora qué recuerdos tienen de un profesor en particular, de la primaria, de la secundaria, de la universidad, lo más probable es que recuerden algo que tiene que ver con lo emocional. Y ahí vamos a llegar, porque ahí tiene que llegar este barco. Y la realidad es que si nosotros les ofrecemos a nuestros alumnos este tipo de vínculo y metemos miedo sin querer, sin darnos cuenta, sin tener hasta la intención consciente de hacerlo, pero lo hacemos, lo más probable es que ellos también después repitan lo mismo cuando ellos estén al frente del aula, de la crianza, del vínculo con otros. Entonces, en vez de seguir metiendo miedo, ¿por qué no seguimos metiendo amor para que ellos después sean amor con un otro? Ahí vamos a buscar las herramientas, porque esto no es tarea fácil, no es que, ay, sí, es súper fácil. No es fácil, obviamente, hay que capacitarse, hay que leer, hay que estudiar. Bueno, acá les voy a dar algunas ayuditas como para que ya después de las Pascuas pongamos en práctica. Pero yo estoy segura que con estas estrategias, si las ponemos en práctica, vamos a salir de este loop vicioso, ¿sí? De este círculo tóxico en el que solitos entramos y solitos nos quedamos. Y como que ahí después empieza como a retroalimentarse nuestra energía de eso absolutamente tóxico y negativo. Salgamos de ahí, rompámoslo, salgamos. Las neurociencias nos van a ayudar. Vieron que yo siempre apelo a tres aspectos diferentes. Apelo a las neurociencias, a la teoría del apego y a la inteligencia emocional, que para mí son los tres pilares que deberían sostener la educación en cualquier parte del mundo. Esto es indistinto. Bueno, las neurociencias nos dicen que si vinculamos los temas, ¿sí? Los temas que tenemos que dar durante el año con las emociones, nos aseguramos atención plena, ¿sí? Yo siempre que hago los vivos referidos más que nada a herramientas y estrategias, siempre que vinculamos un contenido con una emoción, es muy probable que nuestros alumnos dejen la apatía de lado, dejen como el desgano de lado y se conecten con, mirá qué bueno, se conecten con el para qué, con la atención, con el, esto me da ganas de estar acá, de participar, pero para eso hay que salir de la pantalla, hay que salir de esta postura autoritaria de acercarnos a ellos, le tenemos que contar otra historia. Y para mí esta es una buena manera. Cada vez que en concreto estemos ahí en nuestra huertita, en el aula, presentando un tema, ya sea de matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, historia, filosofía, inglés, como en mi caso, las lenguas, tratar de vincular ese tema con una emoción. Dos ejemplos bien cortitos porque si no me voy a ir por las ramas y esto me gusta, así que me es fácil irme por las ramas. El que siempre cuento, que tiene que ver con este profesor de historia que llegó con una carta, ¿sí? De hecho yo después lo repliqué como docente y me pasó lo mismo, así que me encantó que a mis alumnos les sucediera lo mismo que me había sucedido a mí como alumna. Este profesor de historia llegó con una carta que le había escrito su abuela, desde acá de Argentina, a su abuelo en Europa. Él en situación de guerra civil, ella acá, ya habiendo emigrado de su país, con toda esta realidad de sentirse
fuera de casa, ¿sí? Extrañándolo, las dos, o sea, contando en estas cartas también la realidad social de cada uno de los países, qué era lo que estaba pasando, nos retrotrajo a ese momento en la historia de Europa y en la historia argentina, sencillamente leyendo una carta. Si a eso le sumo que la leyó con una emotividad que ya no les puedo ni decir porque hasta la estaba traduciendo del idioma. Él introdujo, ya no me voy a acordar el tema, miren, solo me quedó esto, pero me acuerdo que tenía que ver con el aspecto social, ¿no? De lo que pasaba en un lado y lo que pasaba en el otro. Ató este contenido que él tenía que trabajar a una emoción. Y yo hoy con mis 48 años todavía lo tengo grabado ahí en mi corazón. Y la realidad es que esto lo podemos hacer en todas las materias. Una materia que quede afuera, que diga, no, pero yo doy física, no puedo vincular un contenido con una emoción. Yo creo que sí. Una vez hablando con una mamá amiga, la mamá de una compañera de mi hija, nada, que sabe que me gustan estos temas y demás, me dijo, ¿vos sabés que una vez una profesora me habló y me dijo que, obviamente, no sé si conocedora o no sobre estos temas de neurociencia, aplicada a educación o no creo, me dijo que les contó acerca de la célula como si fuera un viaje, digamos, cómo hacían no eran las células, era un glóbulo rojo, ahí por eso se me fue para otro lado, las características de los glóbulos rojos y cómo viajaban, ¿sí? A través del torrente sanguíneo, como si fuera un viaje espacial, como si fuera una nave. Dice, y yo hoy en día me acuerdo, pero a la perfección de ese ejemplo, me dice, mira vos, o sea, no fue una clase magistral teórica en la que ella traía un esquema del glóbulo rojo y le contaba desde no sé, cómo estaba compuesto y demás, o las funciones que cumplía, sino que lo hizo a través, ya les digo, de esta historia. O sea, la realidad es que todos los temas de todas las materias los podemos vincular a una emoción, apelar a las emociones para que sean disparadores de aprendizaje. Ni que hablar si apelamos al efecto sorpresa, si apelamos a los juegos, a las didácticas, a lo lúdico, al movimiento. Aún más si nos metemos a indagar qué son los recreos cerebrales. Hay muchos colegios que los están poniendo en funcionamiento, los están poniendo en práctica. ¿Cómo hacer para ser respetuosos de esa atención? Hasta hace unos años atrás hablábamos de que la atención de un niño tenía que ver con su edad más 2. Ahora es mucho más lábil. Entonces, ¿por qué no ser respetuosos de, bueno, si vamos a tener alguna actividad muy sedentaria, después apelar a un recreo cerebral que relaje esta situación de tener que estar atendiendo para después poder volver a prestar atención? Recreos cerebrales, les digo tonterías, miren, escuchen. Jugar al ahorcado entre una actividad y la otra que no demande más de 3 minutos o de 5 minutos. Hacer un ahorcado generalizado, una competencia, chicas y chicos. La realidad es que cuando hablamos de recreo cerebral es porque entendimos en este proceso que tiene que ver con la enseñanza y con el aprendizaje que los chicos no son cajitas que estamos llenando. Ellos tienen que ser artífices de su mismo proceso de aprendizaje. Y tienen que saber el para qué está pasando esto que estamos haciendo. Tienen que ir por ellos mismos por esa información. Y muchas veces nos pasa que cuando es mucho el volumen académico de lo que estamos hablando, ¿sí? Del tema que estamos hablando, no nos percatamos que tenemos que ser respetuosos de esa situación de recreo que tiene que existir entre un momento y otro. Si venimos de una actividad muy sedentaria, en la que tal vez tuvieron que pensar mucho, ¿sí? o tal vez guardar mucha información, o escuchar mucho al profesor hablando, cortar con un jueguito, con algo lúdico, movernos, salir a caminar una vueltita y volver. Pero son como las bases, ¿sí? Vincular el tema con alguna emoción, acudir al efecto sorpresa, los juegos, las dinámicas, recreos cerebrales. El otro día jugamos al juego de la oca como un recreo cerebral, vinculado también con los temas que teníamos que ver. La pasan bien, después se predisponen, ¿sí? Se mantiene nuestro liderazgo positivo, no estamos siendo docentes arcaicos, bajando línea con el dedo acusador, ¿sí? Al contrario, es un docente que yo como alumno quiero seguir porque me propone cosas que son positivas, buena onda, así que voy a estar predispuesta a ver qué otra cosa se viene ahora, qué otra cosa vamos a hacer en grupo, variar el formato áulico también, no siempre las mesas y las sillas mirando hacia el que sabe, sino jugar, ¿no? Con diferentes organizaciones áulicas, tal vez hacer cosas en grupo, hacer cosas en parejas. Hay un formato de aula que me encanta, que es formar una U o una O con todas las mesas también. Viene buenísimo para hacer recreos cerebrales. Estuvimos haciendo una actividad así, como les digo, pesada, media como, ¿no? Densa en cuanto a lo académico. Jugar un teléfono descompuesto en el medio, 5 minutitos, no nos van a cambiar en nada,
pero los van a predisponer para después poder seguir. Y eso es genial. ¿Qué nos dice la teoría del apego? Pasamos ya por la neurociencia, vamos a la teoría del apego. La teoría del apego nos dice que somos figuras de apego, ¿sí? Así como en casa. Como en casa somos figuras de apego de nuestros hijos, en el cole somos figuras de apego de nuestros alumnos. No nos podemos sacar ese rol, no podemos olvidarnos de eso. Tenemos que seguir como en casa. Como en casa seguimos educando y criando a nuestros hijos, bueno, tenemos que seguir buscando herramientas, seguir buscando estrategias para seguir formando a nuestras generaciones como figura de apego que somos. La inteligencia emocional nos dice que cuando el ser emocional, el ser humano, siente angustia persistente, siente tristeza persistente, cuando realmente no puede salir de ese loop en el que está frustrado, deprimido, ¿saben cómo lo saca? ¿Saben cómo sale disfrazada esa frustración, esa tristeza, esa angustia? Sale disfrazada de ira. Pone la capa del enojo y sale disfrazado así. Por eso, tantas veces acudimos sin querer en esa angustia, en esa frustración, a transformarnos en lo que no queremos ser. Docentes autoritarios, gritones, ¿sí? Enojones. Ahí viene la ira, ¿sí? Que tapa esa frustración, esa angustia. Sale disfrazada así. Es igual que cuando somos chiquititos. Cuando somos chiquitos y estamos angustiados, estamos angustiados, estamos tristes por algo, lo más probable que aparezcan los berrinches, los caprichos, los enojos, ¿sí? Muy típico de los nenes chiquititos. Es tan palpable ver a un niño que se manifiesta enojón, ¿no? En el aula, disruptivo, pero que en realidad en casa la está pasando tan mal, está tan triste, hay una tristeza muy profunda. Bueno, a los docentes nos pasa exactamente lo mismo. No dejemos que esa tristeza, que esa angustia, que esa frustración, ¿sí? Que tenemos, porque a veces nos quedamos sin herramientas y no sabemos qué hacer, salga disfrazada de ira, se ponga la capa del enojo, ¿sí? Y empecemos a bajar línea, volviendo a eso que no queremos volver. Seamos amor. Pero seamos amor no así lábil, rosa. Seamos amor buscando estrategias, buscando herramientas. Las hay, son un montón, las tenemos a mano, solamente las tenemos que poner en práctica y yo les prometo que esa realidad de frustración en el aula la vamos a dar vuelta. Bueno, ojalá dejen huella de esta amorosa que me encanta ver en las aulas y que sus chicos los elijan por líderes positivos. Y ya les digo, si tienen alguna duda, si quieren ver alguna actividad más, una herramienta más o lo que sea, pueden unirse ahí al canal de YouTube y ver, porque hay algo que me gusta hacer, es charlar sobre estos temas. Así que, bueno, les dejo un beso grande. Nos estamos viendo. Chau, chau.